Fiona Teller cogió las cortinas de la habitación del hotel y las abrió de un tirón. El sol de abril de Pittsburgh entró a raudales en la habitación, haciendo que Hugh Teller se encogiera y se tapara la cabeza con la manta. 5 minutos, murmuró desde debajo de la manta. Solo 5 minutos, Fi. Son las 10 de la mañana, contestó Fiona consultando el reloj de la mesilla de noche. La conferencia empieza a las 2 y quería ver la ciudad. Hugh salió lentamente de su capullo de manta. Su pelo oscuro sobresalía en todas direcciones y sus ojos luchaban por adaptarse a la luz. Fiona se acercó y le dio un beso en la mejilla. ¿Te encuentras bien?, le preguntó, fijándose en las bolsas que tenía bajo los ojos. ¿Has dormido mal? Estoy bien, respondió Hugh con demasiada rapidez. Solo es una cama extraña. Fiona asintió, aunque algo en su voz la hizo fruncir el ceño. Hugh se había mostrado cansado con frecuencia en las últimas semanas, alegando estrés en el trabajo. La empresa de construcción en la que trabajaba como capataz estaba llevando a cabo muchos proyectos grandes, pero, aún así, algo mantenía a Fiona en vilo. «Voy a ducharme», dijo, guardándose sus sospechas. «Y luego a desayunar». Cuando la puerta del baño se cerró tras Fiona y el agua retumbó, Hugh sacó apresuradamente un pequeño frasco naranja de pastillas del bolsillo de su chaqueta en el armario. Se tragó una, bebiendo agua del frasco, y volvió a esconder la medicina. La etiqueta, que Hugh apartó cuidadosamente de la habitación, decía «Risperidona». «Calla, calla. Hoy va a ser un buen día», se susurró, agarrándose las sienes con los dedos. «Hoy no. Delante de ella, no». Una voz inquietante resonó en su cabeza. Fiona salió del baño, envuelta en una toalla, con el pelo mojado pegado al cuello. Hugh sonrió al verla, una sonrisa genuina que borró por un momento los rastros de cansancio de su rostro. «Eres lo más bonito de esta ciudad», le dijo. «Dices eso en todas las ciudades», rió ella, pero sus ojos se vidriaron ante el cumplido. «Porque siempre es verdad». Hugh se levantó y la abrazó. Le hundió la cara en el pelo húmedo, inhalando el aroma del champú como si quisiera recordar aquel momento para siempre. Fiona sintió que le temblaban las manos y volvió a fruncir el ceño. «¿Seguro que estás bien?» «Por supuesto», se apartó Hugh. «Estoy contento de estar aquí contigo». Una hora más tarde caminaban por la calle en dirección a uno de los puentes sobre el río Allegheny. Pittsburgh les recibió con un día claro y soleado, como si la ciudad estuviera ansiosa por refutar su reputación de lugar industrial y gris. Se detuvieron en mitad del puente, contemplando el agua centelleante. «Gracias por dedicarme tu tiempo», dijo Fiona, apoyándose en la barandilla. «Sé que es una época de mucho trabajo». «Tu conferencia es más importante», replicó Hugh. «Además, necesitaba un descanso». «Después de escuchar todas las presentaciones sobre los últimos tratamientos oncológicos, podríamos hacer turismo», sugirió Fiona. «Quizá podríamos ir al museo». Hugh asintió, pero su mirada estaba distraída, como si una parte de él se hubiera alejado. Se quedó mirando el agua bajo el puente y por un momento pensó que el río le susurraba algo. Sacudió la cabeza, ahuyentando la obsesión. «¿Hugh?» «Sí, sí, el museo», respondió rápidamente. «Es una buena idea». Llegaron a una pequeña cafetería con vistas al río. Pidieron café y bocadillos y se sentaron en una mesa de la terraza. Fiona sacó el programa de la conferencia del bolso y empezó a estudiarlo. A las 2 en punto, discurso de apertura, seguido de la presentación de Jenkins sobre nuevos enfoques para el tratamiento del glioblastoma, dijo pasando el dedo por el horario. Era el supervisor de la doctora Brennan, ¿recuerdas? Esa mujer que hizo la investigación. Hugh asintió, pero sus palabras le llegaron como a través del agua. «Ella no sabe quién eres en realidad. Te dejará cuando lo descubra». Hugh aferró convulsivamente su taza de café. «Eres peligroso. Podrías hacerle daño». «Hugh,
¿Me estás escuchando? La voz de Fiona lo sacó de su aturdimiento. Lo siento, estaba pensando. Intentó sonreír. ¿Cuál es el informe a las 2? Fiona le devolvió la sonrisa tímidamente, pero en sus ojos se notaba que había notado su mirada ausente. Repitió la información sobre la conferencia, pero ahora lo observaba con más atención. ¿De verdad te interesa?, preguntó para terminar. No tienes que venir conmigo si quieres. Sé que los temas médicos no son los que más te fascinan. No, iré, dijo Hugh con firmeza. Es importante para ti, así que es importante para mí. Fiona le cubrió la mano con la suya. Estoy muy agradecida de que apoyes mi sueño de convertirme en oncóloga. Después de lo que le pasó a mamá. No terminó la frase, pero no lo necesitaba. Hugh sabía lo mucho que le había afectado la muerte de su madre por cáncer hacía 5 años. Aquel suceso había marcado las decisiones de Fiona. Se había matriculado en la Facultad de Medicina y se había prometido que haría todo lo posible para que otras familias no perdieran a sus seres queridos como ella. «Vas a ser una doctora increíble», le dijo Hugh, y era la pura verdad. Volvieron al hotel para que Fiona pudiera cambiarse antes de la conferencia. En el ascensor, Hugh sintió que el espacio a su alrededor empezaba a encogerse. Tenía la frente cubierta de sudor y el corazón le latía con más frecuencia. Espacio cerrado. Es demasiado estrecho. No puedo respirar, sonaba en su cabeza. «¿Hugh?», preguntó Fiona preocupada, notando lo pálido que estaba. «No pasa nada», exhaló él. «Solo hace calor». Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Hugh casi salió corriendo al pasillo, respirando hondo. Afortunadamente, Fiona estaba ocupada buscando la tarjeta llave en su bolso y no se había dado cuenta de su reacción de pánico. De vuelta en la habitación, Hugh se dirigió directamente al baño. «Será solo un minuto», lanzó, cerrando la puerta tras de sí. Hugh abrió el grifo de agua fría y se salpicó la cara. En el espejo vio a un hombre asustado con las pupilas dilatadas. «Respira, respira». Volvió a tomar la píldora, aunque la siguiente dosis no le tocaba hasta la noche. Pero hoy era un mal día. Uno de esos días en los que las voces se hacían más fuertes y la realidad se tambaleaba. «¿Hugh?», Fiona llamó a la puerta. «¿Hace mucho que estás ahí? Tengo que prepararme». «Ya salgo», dijo, secándose la cara con una toalla. Cuando entraron en la sala de conferencias del hotel, Hugh se sintió incómodo al instante. Demasiada gente, demasiado ruido. Fiona, en cambio, se animó cuando vio a unos conocidos de la universidad. Los saludó y se volvió hacia Hugh. «Voy a saludarles. ¿Nos busca sitio?». Hugh asintió y ella desapareció entre la multitud. Se movió lentamente entre las filas de sillas, sintiendo cómo las miradas de los presentes le quemaban la espalda. «Lo saben. Todos pueden ver a través de ti». «Cállate», susurró débilmente. «Estás fingiendo, te haces el normal, pero no lo eres». Hugh se sentó en la última fila, alejado de los demás. Le temblaban las manos y las escondió en los bolsillos. Fiona regresó unos minutos después, radiante y emocionada. «El profesor Jenkins me ha reconocido», dijo, sentándose a mi lado. «Se acuerda de mi trabajo sobre la metástasis. ¿Te lo imaginas?». Hugh sonrió, encantado por su éxito y luchando al mismo tiempo contra una creciente ansiedad. Cuando empezaron las presentaciones, intentó concentrarse en las palabras de los ponentes, pero se fundían en un zumbido ininteligible. En su lugar, oyó susurros cada vez más fuertes. «No te la mereces. Ella es especial y tú estás roto». Hugh se secó discretamente el sudor de la frente. Sentía que todos a su alrededor le miraban, conocedores de su secreto. El diagnóstico de esquizofrenia paranoide, hecho hacía 3 años, que había mantenido oculto a todo el mundo, incluida Fiona. Se habían conocido hacía 2 años, cuando él ya estaba en tratamiento y se sentía mejor. La medicación funcionaba. Las voces habían remitido.
Creía que podía llevar una vida normal, tener una relación. Tras enamorarse de Fiona, no había tenido fuerzas para decirle la verdad, temeroso del rechazo, temeroso de perderla. Se habían casado hacía 8 meses, y entonces, confiado en su recuperación, empezó a saltarse las citas para la medicación, primero de vez en cuando, luego cada vez más a menudo, y ahora estaba pagando el precio. Después de la conferencia, volvieron a la habitación. Fiona no paraba de hablar de las presentaciones, de las nuevas técnicas, de la gente que había conocido. Hugh intentó sonreír y mantener la conversación, pero sentía que las fuerzas le abandonaban por momentos. ¿Pedimos la cena en la habitación?, sugirió Fiona, dándose cuenta de su agotamiento. Pareces cansado. Sí, vamos, aceptó aliviado. Cuando llegó la comida, se sentaron en una mesita junto a la ventana. Al otro lado de la ventana, Pittsburgh se hundía poco a poco en el crepúsculo y se encendían las luces de los rascacielos y los puentes. Mañana el programa empieza a las 10, dijo Fiona entre bocado y bocado de filete. Habrá una charla sobre inmunoterapia personalizada. Estoy deseando que empiece. Lo sé, asintió Hugh. Eres una carga para ella. La voz en su cabeza se hizo más fuerte, más clara. Hugh apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Hugh?» Fiona lo miró preocupada. «¿Qué te pasa? Llevas todo el día raro». «Solo estoy cansado», repitió la excusa de siempre. «No es cansancio», replicó ella. «Estás pálido, nervioso. Evitas a la gente, te sobresaltas con los ruidos fuertes. Algo está pasando, y quiero saber qué. Te ha descubierto, pronto sabrá la verdad y se irá». «No pasa nada de verdad», repitió Hugh con terquedad. «No, no lo está». Fiona alzó la voz. «¿Crees que no me doy cuenta de cómo has cambiado en los últimos meses? La forma en que te encierras en el baño, la forma en que te susurras cosas cuando crees que no te veo. Ella lo sabe. Te tiene miedo». «Deja de interrogarme», se gritó de pronto Hugh, saltando de la mesa. «He dicho que no pasa nada». Fiona retrocedió, sorprendida por su arrebato. «Hugh, solo estoy preocupada por ti. La has asustado. Eres peligroso». Hugh sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Las voces en su cabeza se fusionaron en un coro insoportable. «No puedo, no puedo». Corrió al cuarto de baño, se encerró dentro y se apoyó en la pared, respirando agitadamente. Puntos negros bailaban ante sus ojos. Hugh no sabía cuánto tiempo llevaba allí. ¿Minutos? ¿Horas? Unos golpes en la puerta le devolvieron a la realidad. «Hugh, sal, por favor». La voz de Fiona sonaba suave, preocupada. «Vamos a hablar. Pase lo que pase, lo superaremos juntos». «Está mintiendo. No será capaz de aceptar la verdad. Eres un monstruo». «Déjame en paz», gritó, tapándose los oídos con las manos, aunque sabía que eso no ahogaría las voces dentro de su cabeza. Fiona se quedó en la puerta del baño sin saber qué hacer. El grito de Hugh seguía resonando en sus oídos. «Déjame en paz». Aquellas palabras estaban impregnadas de tal desesperación que la dejaron sin aliento. «Hugh, por favor», volvió a llamar más suavemente. «No me iré hasta que salgas. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos». Silencio. Solo el sonido del agua saliendo del grifo. «¿Hugh?» Otro momento de silencio y la puerta se abrió bruscamente. Hugh estaba en el umbral, pálido, con gotas de agua en la cara y el pelo. Sus ojos estaban extrañamente vacíos, como si mirara a través de ella. «¿Te encuentras bien?», preguntó Fiona intentando tocarle el hombro. Hugh rechazó su mano como si fuera fuego. «No me toques», susurró. «Hugh, me estás asustando». Fiona sintió que el pánico crecía en su interior. «Dime qué te pasa». Pasó junto a ella, se sentó en el borde de la cama y se rodeó la cabeza con los brazos. «Vete», dijo en voz baja. «¿Qué?». Fiona no podía creer lo que oía. «He dicho que te vayas».
Su voz se hizo de repente más alta, más aguda. Necesito estar sola. Pero, ¿no lo entiendes? Levantó la vista hacia ella, y Fiona se horrorizó al ver el miedo en sus ojos. Ahora mismo no te quiero cerca. No puedo controlar. No terminó la frase, se puso en pie de un salto y empezó a pasear por la habitación. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos, como una marioneta con los hilos enredados. «Hugh, me estás asustando», repitió Fiona sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Deja que llame a un médico». «No», gritó con tal furia que Fiona dio un paso atrás. «Nada de médico. Vete. Sal antes de que...» Se quedó inmóvil, escuchando algo que Fiona no podía oír. «¿No hasta qué, Hugh?», preguntó con cautela, dando un paso hacia él. «Dicen que podría hacerte daño», dijo él de forma apenas audible, casi para sí mismo. «¿Quién habla?». Las voces, cerró los ojos como si intentara esconderse de ellas. «Siempre están aquí, pero suelen ser más silenciosas. Hoy están gritando, hablan, están hablando». Fiona sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Voces? Había aprendido lo suficiente sobre psiquiatría como para saber lo que eso podía significar. «Hugh», dijo con toda la calma que pudo, aunque temblaba por dentro. «Creo que necesitas ayuda. Déjame». «¿No?». Se abalanzó sobre ella y la agarró por los hombros. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. «Fuera de aquí ahora mismo». Había tanto terror en sus ojos que Fiona se quedó helada. Nunca había visto a Hugh así, como si hubiera otra persona en su cuerpo, alguien que ella no conocía. «Me haces daño», dijo en voz baja, intentando liberarse. Por un momento, algo brilló en su mirada. Comprensión, culpabilidad. Soltó los dedos y retrocedió como si se hubiera quemado. «¿Lo ves?», susurró. «Tenían razón. Soy peligroso. Vete, Fi, vete, por favor. No voy a dejarte así», dijo Fiona con firmeza, aunque le temblaba la voz. «Vamos a llamar a tu médico». «No tengo médico», gritó Hugh, y algo oscuro y furioso se reflejó en su rostro. «Fuera de aquí. Sal de esta habitación ahora mismo». Dio un paso hacia ella, y Fiona retrocedió involuntariamente hacia la puerta. Nunca antes le había tenido miedo, pero ahora había algo en sus ojos que ella no reconocía, algo peligroso. «Hugh, escúchame», intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en la garganta. «No eres tú. Necesitas ayuda». «No me digas lo que necesito», gritó, cogiendo un vaso de la mesilla y lanzándolo contra la pared. El vaso se rompió con fragmentos brillantes. «He dicho que te vayas». Fiona se estremeció cuando los fragmentos se acercaron peligrosamente a ella. «De acuerdo», dijo, buscando a tientas el pomo de la puerta a sus espaldas. «Me iré, pero prométeme que no harás nada imprudente». Hugh no contestó. Permaneció con la cabeza gacha, respirando agitadamente como un animal cazado. Tenía los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. «Hugh, vete», repitió, sin levantar los ojos. «Vete mientras aún tenga el control de mí misma». Fiona abrió la puerta despacio, sin apartar los ojos de su marido. «Volveré dentro de 1 hora», dijo. «Quizá te sientas mejor». Hugh levantó la cabeza y la expresión de su rostro la dejó helada. Tanto dolor y miedo y desesperación. «No», dijo sordamente. «No vuelvas. No quiero verte. Hoy no. Tal vez nunca». «Hugh, no sabes lo que dices». Fiona sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Sé exactamente lo que digo». Su voz era de repente aterradoramente tranquila. «Soy un peligro para ti. Debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo de perderte. Y ahora es demasiado tarde». «¿De qué estás hablando?». Pero Hugh no contestó. En lugar de eso, dio un paso hacia ella, y Fiona retrocedió instintivamente hacia el pasillo.
Al momento siguiente, la puerta se le cerró en las narices y oyó el ruido de la cerradura al girar. ¡Hugh! Golpeó la puerta con los puños. ¡Hugh, abre! ¡Hablemos! Se hizo el silencio, solo el sonido amortiguado de pasos pesados y algo que chocaba dentro de la habitación. ¡Hugh, por favor! Fiona siguió golpeando, sintiendo que el pánico la abrumaba. ¡Me estás asustando! Apoyó la oreja en la puerta y le oyó murmurar. Hablaba con alguien que no estaba allí. «Jesús», susurró Fiona, alejándose de la puerta. Se quedó de pie en el pasillo, temblando de asombro e incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a una ambulancia? Pero si se lo llevaban... Fue ahora cuando Fiona se dio cuenta de que había salido corriendo de la habitación con solo una blusa y una falda. Su teléfono, su cartera, sus llaves, todo seguía dentro. Volvió a llamar a la puerta en voz más baja. «Hugh, al menos quiero mi teléfono y mi cartera». No contestó, solo un murmullo ahogado. «Mierda», maldijo Fiona, mirando a su alrededor. El pasillo estaba vacío. En ese momento, una criada dobló la esquina con un carrito. «¿Va todo bien, señora?», preguntó, al ver a una confundida Fiona en la puerta. «Sí». «No». Fiona no sabía qué decir. «Tengo un problema con mi marido. Se encerró en su habitación y mis cosas se quedaron dentro». La camarera la miró con simpatía. «Quizá debería ir a recepción. Quizá puedan ayudarla». «Sí, supongo que sí», asintió Fiona, volviendo a mirar impotente hacia la puerta. «Gracias». En el ascensor trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué le había pasado a Hugh? Las voces en su cabeza, la agresividad incontrolada, la paranoia, todo apuntaba a una psicosis. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo no se había dado cuenta antes de los signos? ¿O se los estaba ocultando? ¿Desde cuándo? El ascensor se detuvo en la planta baja y Fiona salió al amplio vestíbulo del hotel. Varios huéspedes estaban sentados en sillones, hojeando periódicos o teléfonos inteligentes. Había una pareja en el mostrador de recepción registrándose. Fiona esperó a que terminaran y se acercó a la recepcionista, una mujer joven con una etiqueta con el nombre de Amanda. «¿En qué puedo ayudarles?», sonrió Amanda. «Tengo una situación difícil», comenzó Fiona, colocándose nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Me alojo en la habitación 307 con mi marido, pero tuvimos una discusión y me encerró fuera. Todas mis pertenencias, incluidos el teléfono y la cartera, se quedaron en la habitación». La sonrisa de Amanda se tensó un poco, pero mantuvo su profesionalidad. «Entiendo. ¿Quiere que abramos la habitación?» «No», respondió Fiona rápidamente. «Él necesita estar solo. Solo quería ver si podía usar el teléfono para llamar a mi padre. Vive en Pittsburgh. Podría ayudarnos». «Claro», asintió Amanda tendiéndole el teléfono. «Aquí tiene. Aquí tiene». Fiona cogió el teléfono y se quedó helada. Hacía meses que no llamaba a su padre. Su relación era complicada, no mala, solo distante. Tras la muerte de su madre, Fiona y Garrett Campbell se habían puesto a trabajar, escapando del dolor cada uno a su manera. Ella se sumergió en sus estudios, él en la expansión de su imperio hotelero. Fiona respiró hondo y marcó el número. Al tercer timbrazo contestó una voz familiar. Garrett Campbell al habla. «Papá», le tembló la voz a Fiona. «Soy yo». «¿Fiona?» Su tono era una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué te ocurre? Nunca llamas en horas de oficina». «Tengo un problema», se tragó un nudo en la garganta. «Estoy en Pittsburgh para una conferencia médica. Me alojo con Hugh en el Hotel Westland. Nosotros, tuvimos un conflicto, y él me encerró fuera de la habitación. No tengo teléfono ni dinero». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Él hizo qué?». Había una nota peligrosamente grave en la voz de mi padre. «Papá, no es lo que piensas», se apresuró a explicar Fiona. «A Hugh le pasa algo. Ha estado diciendo cosas raras, oye voces.
Creo que está teniendo un episodio psicótico. ¿Y todavía lo defiendes? La voz de Garrett era una mezcla de incredulidad y fastidio. Fiona, si es un peligro, no era su intención, dijo ella con firmeza. Tiene miedo de hacerme daño. Por eso quería que me fuera. Una pausa de nuevo, luego un suspiro pesado. Me alegro. Ahora estoy en el centro. Puedo estar en tu casa en 20 minutos. Espérame allí. Gracias, papá. Fiona colgó y le devolvió el teléfono a Amanda. ¿Va todo bien?, preguntó la recepcionista. Sí, gracias, asintió Fiona. Papá no tardará en llegar. Se sentó en una de las sillas del vestíbulo, desolada. Los acontecimientos de la última hora le parecían irreales, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Por la mañana, Hugh y ella habían desayunado en la cafetería, habían cruzado el puente, y ahora estaba sentada en el vestíbulo de un hotel, echada por su propio marido, que parecía estar luchando contra una enfermedad mental de la que ella no sabía nada. ¿Cómo es posible? Llevaban 8 meses casados y 1 año y medio saliendo. ¿Cómo podía estar ocultando algo así? Había señales de las que ella no se había dado cuenta, atribuyéndolo al cansancio, el estrés o el mal humor. Fiona repasó en su mente cómo se conocieron, los primeros meses de su relación, su vida juntos. Hugh siempre había sido un poco retraído, a veces distante, pero ella lo consideraba parte de su carácter. Había veces que se había tomado algún tipo de pastilla sin explicar lo que era. Tal vez, pero ella no le había prestado atención. ¿Había reacciones extrañas ante cosas corrientes? Tal vez. ¿Pero no tenía todo el mundo reacciones extrañas? Las cavilaciones de Fiona se vieron interrumpidas por la aparición de Garrett Campbell en la puerta del hotel. Un hombre alto y esbelto, vestido con un impecable traje de negocios, con canas apenas visibles en su cabello oscuro, tenía un aspecto impecable a sus 50 años. Su mirada se deslizó por el vestíbulo y al instante encontró a Fiona. «Cariño», se acercó y la abrazó. «¿Te encuentras bien?» «Sí, solo confusa», respondió ella, sintiéndose como una niña pequeña en brazos de su padre. «Gracias por venir». «Siempre vendré cuando me llames», dijo él con seriedad. «Ahora cuéntame más sobre lo que pasó». Fiona describió los acontecimientos de la noche, tratando de ser objetiva, sin demonizar a Hugh, pero sin subestimar la gravedad de la situación. «¿Así que te echó sin siquiera dejarte recoger tus cosas?», preguntó Garrett con desánimo cuando terminó. «No es el mismo, papá», contestó Fiona cansada. «Tendrías que haber visto la expresión de sus ojos. No era Hugh». Garrett se frotó la barbilla pensativo. «Dijiste que te alojabas en el Westland». Miró el logotipo del hotel que había sobre el mostrador de recepción. Fiona asintió. «Sí, un buen hotel, aunque un poco caro para nosotros. Pero decidimos permitirnos». No terminó al notar el cambio en la expresión de su padre. Las comisuras de sus labios se movieron en una leve sonrisa. «¿Qué?» «Curiosa coincidencia», dijo Garrett con inesperada facilidad. «Westland es propiedad de la cadena de hostelería Campbell». Fiona parpadeó sin darse cuenta inmediatamente de sus palabras. «¿Quieres decir...?» «Sí, cariño. Te alojas en el hotel del que es propietario tu padre». Fiona sacudió la cabeza con incredulidad. «Pero no lo sabía. Lo reservé porque era el más cercano al lugar de la conferencia». «Nunca te has interesado por mis asuntos», dijo Garrett sin reproche. «Pero eso te honra. A muchos hijos les gusta aprovecharse de sus padres». «Papá, sabes que nunca...» «Lo sé», interrumpió Garrett en voz baja. «Lo sé», interrumpió suavemente. «Y respeto que quieras hacer las cosas por tu cuenta. Pero ahora mismo creo que podemos hacer una excepción». Se dirigió a la recepción y Fiona lo siguió sin saber muy bien qué pretendía. «Amanda, ¿verdad?». Garrett se dirigió a la recepcionista leyendo su etiqueta.
¿Sería tan amable de preparar la suite presidencial para mi hija, Fiona Teller? Y envíe a alguien de seguridad a la habitación 307. Allí está su marido, que parece estar atravesando una crisis psicológica. Que nadie entre en la habitación, pero quiero a un miembro del personal cerca por si se necesita ayuda. Amanda pasó su mirada confusa de Garrett a Fiona y viceversa. Lo siento, pero ¿quién es usted? Garrett Campbell, respondió él con sencillez. El dueño de este hotel. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par y su rostro palideció ligeramente. Señor Campbell, lo siento, no me había dado cuenta. Por supuesto, lo organizaré ahora mismo. Se apresuró a marcar un número interno, dando órdenes. Papá, esto es demasiado, dijo Fiona en voz baja. No necesito una suite presidencial, me basta con una habitación. Eres mi hija, dijo Garrett con firmeza. Si estás en mi hotel, te quedarás donde te corresponde. Fiona quiso objetar, pero se dio cuenta de que no era el momento de discutir sobre principios. Lo que realmente necesitaba era un lugar donde dormir y pensar qué hacer a continuación. También quiero seguridad para asegurarme de que tu marido está bien, continuó Garrett. Si realmente se encuentra en el estado que ha descrito, quizá valga la pena llamar a un médico. No, sacudió Fiona la cabeza. Tiene miedo de los médicos. Tenemos que darle tiempo para que se recupere. Garrett frunció el ceño, pero no discutió. De acuerdo, pero si la situación no cambia por la mañana, tomaremos medidas. No voy a dejar que se haga daño a sí mismo ni a nadie más en mi hotel. Me parece bien, aceptó Fiona. Amanda volvió con la tarjeta llave. La suite presidencial está lista, señorita Campbell. Quiero decir, SRA. Teller titubeó un poco. He hecho que le entreguen los artículos de aseo necesarios y que le preparen la cena si tiene hambre. Gracias, pero no tengo hambre, contestó Fiona, sintiendo lo extraño que sonaba que se dirigieran a ella como señorita Campbell después de tantos años. Y preferiría que mi marido no supiera dónde me hospedo. Al menos no todavía. Amanda asintió comprensiva. Por supuesto. La seguridad de nuestros huéspedes es nuestra prioridad. Subiré contigo, dijo Garrett, y no era una pregunta. La suite presidencial era más grande que todo el piso que Fiona y Hugh habían alquilado en Boston. Un enorme salón con ventanas panorámicas que daban al río Allegheny, un dormitorio independiente, un lujoso cuarto de baño con bañera de hidromasaje. El lugar tenía todo lo que uno podía soñar. ¿Estaba exagerando?, preguntó Garrett con una leve sonrisa mientras observaba a Fiona recorrer la habitación. Un poco, respondió ella sonriendo por primera vez aquella noche. Pero gracias. Se sentaron en el salón, y Garrett hizo por fin la pregunta que Fiona sabía que más le preocupaba. ¿Estás segura de que quieres quedarte con él? ¿Después de lo que ha pasado? Fiona suspiró. Ni siquiera sé lo que ha pasado, papá. Si Hugh tiene una enfermedad mental que ha estado ocultando, necesito entender por qué, para hablar con él cuando vuelva en sí. Garrett la miró con una larga mirada en la que se leía amor y preocupación. «Te pareces tanto a tu madre», dijo en voz baja. Ella también veía siempre lo mejor de la gente. «No lo estoy idealizando», objetó Fiona. «Solo quiero entender lo que pasa antes de tomar ninguna decisión». «Eso es razonable», asintió Garrett. «Pero prométeme que no te pondrás en peligro si vuelve a ponerse violento». «Lo prometo», dijo Fiona. «Tendré cuidado». Hugh estaba tumbado en el suelo junto a la cama, respirando agitadamente, como después de una larga carrera. La habitación frente a sus ojos dejó de girar lentamente. Las voces que gritaban en su cabeza se fueron acallando hasta convertirse en un susurro apenas audible. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿1 hora? ¿2? Era difícil saberlo. Los números del reloj electrónico de la mesilla de noche brillaban tenuemente. 23:30. Casi medianoche. Fiona. El nombre de su esposa irrumpió en su mente, y con él
El recuerdo de lo que había sucedido, los gritos, los cristales rotos, su cara aterrorizada, el portazo. Dios, ¿qué he hecho? Hugh se puso en pie con dificultad, aferrándose al borde de la cama. Era como si alguien estuviera tocando un enorme tambor en su cabeza. Las piernas le temblaban, luchando por sostener el peso de su cuerpo. Llegó al cuarto de baño, abrió el grifo y puso la cabeza bajo el agua fría. La última vez que el ataque había sido tan fuerte había sido hacía casi 2 años, al principio de conocer a Fiona. Entonces había conseguido ocultárselo, alegando una gripe fuerte y cancelando varias citas. Había pasado una semana en una clínica psiquiátrica mientras los médicos preparaban una nueva combinación de fármacos. ¿Por qué creía que podía arreglársela solo? ¿Por qué empezó a saltarse la medicación? ¿Por qué no le dijo la verdad a Fiona desde el principio? Porque tenía miedo de perderla, y ahora puede haberla perdido para siempre. Y era culpa suya. Hugh levantó los ojos y se miró en el espejo. Un rostro pálido con los ojos hundidos, el pelo mojado pegado a la frente, un arañazo en la mejilla. No recordaba cómo se lo había hecho. ¿Se lo había hecho él mismo? ¿O había sido Fiona cuando había intentado defenderse? No, eso no. La idea de que pudiera haberle levantado la mano era insoportable. Buscó a tientas en el bolsillo del pantalón un frasco de pastillas. Solo quedaban 3. Se tragó una sin beber. Amarga, como todo lo que había hecho. ¿Dónde está ahora? ¿En la calle? ¿En casa de un amigo de la universidad? ¿En otro hotel? Hugh no conocía a nadie en Pittsburgh a quien Fiona pudiera llamar. A sus padres. Su padre está en algún lugar de la ciudad, pero rara vez se hablaban. Fiona nunca hablaba de él en detalle, solo mencionaba que tenía algún tipo de negocio. Hugh salió del baño, mirando alrededor de la habitación destrozada. Los signos de su locura estaban por todas partes. Una silla volcada, un vaso roto, cosas esparcidas, y su bolso sobre la mesa, el teléfono en la mesilla, la cartera. La echó sin dejarle coger nada. La vergüenza y la culpa le invadieron en una nueva oleada. Tendría que encontrarla. Disculparse, explicárselo, si podía, si ella quería escucharle. Hugh cogió su teléfono y marcó el número de Fiona. Un pitido, y luego, la persona que llama no contesta o no está disponible temporalmente. Efectivamente, su teléfono estaba en la mesilla de noche. Se puso rápidamente la chaqueta y salió de la habitación. El pasillo estaba vacío. El ascensor le llevó al vestíbulo, donde había muy poca gente a esas horas de la noche. Un par de turistas con maletas, probablemente recién llegados, y un hombre ebrio que dormitaba en una silla. Hugh se acercó al mostrador de recepción, donde había un hombre de aspecto serio vestido de uniforme con la insignia Jeffrey. «Buenas noches», dijo Hugh, intentando hablar con normalidad, aunque aún sentía la lengua extraña en la boca. «Busco a mi mujer, Fiona Teller. Discutimos y se marchó. ¿La ha visto? Pelo rojizo, blusa azul». La recepcionista dirigió a Hugh una mirada apreciativa. Algo parecido a la desaprobación pasó por su rostro. «Lo siento, señor, pero no damos información sobre los huéspedes del hotel». «Pero yo soy su marido», insistió Hugh. «Viajamos juntos. Habitación 307. «Sé quién es usted, señor Teller», respondió Jeffrey con frialdad. «Seguridad ya ha sido informada de la situación en su habitación». Hugh sintió que el color le inundaba la cara. Así que alguien les había oído discutir. Quizá incluso Fiona había hablado con esa persona. «Por favor», le temblaba la voz. «Necesito saber que está bien. He estado mal. Ahora estoy mejor y quiero disculparme con ella». Jeffrey vaciló, mirando a Hugh con evidente duda. Finalmente, suspiró. «La señorita Campbell está a salvo. No puedo decir nada más». «¿Qué señorita?» Hugh no entendía. «Señorita Campbell», repitió la recepcionista. «Su esposa». Hugh lo miró fijamente, intentando dar sentido a lo que estaba oyendo.
Mi mujer es Fiona Teller, dijo lentamente. Jeffrey se dio cuenta de repente de que había dicho algo innecesario. Su rostro adoptó una expresión profesionalmente neutra. Le pido disculpas, señor. Debo de haberme equivocado. No, sacudió Hugh la cabeza. La has llamado Campbell. ¿Por qué? Se supone que no debo hablar de los detalles personales de mis invitados, replicó Jeffrey con evasivas. Si quiere dejarle un mensaje a su mujer, puedo dárselo. Campbell, repitió Hugh, como si estuviera saboreando el nombre. Campbell. Espera, ¿quieres decir como Garrett Campbell, el Campbell dueño de la cadena hotelera? Por la forma en que Jeffrey se tensó, Hugh se dio cuenta de que había dado en el blanco. Señor Teller, creo que será mejor que vuelva a su habitación. Si su mujer quiere ponerse en contacto con usted, lo hará. ¿Garrett Campbell es el padre de Fiona? Hugh casi no oyó la respuesta de la recepcionista. Su mente se tambaleaba con retazos de conversaciones con su mujer, frases al azar, referencias a sus padres. Nunca llamaba a su padre por su apellido delante de él, solo papá o Badgy. Dijo que se dedicaba a los negocios, pero no entró en detalles. Hugh no insistió, viendo que el tema de la familia no era fácil para ella. Siempre había supuesto que ella, como él, procedía de una familia corriente, de clase media, y ahora resultaba que su padre era dueño de una de las mayores cadenas hoteleras del país. «Señor, ¿se encuentra mal?» La voz preocupada de Jeffrey lo sacó de su aturdimiento. Hugh se dio cuenta de que estaba agarrando el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «No, quiero decir, sí, lo siento, ha sido inesperado. ¿Puedo ayudarle en algo?» Había una nota de genuina simpatía en la voz de la recepcionista. «Sí», se enderezó Hugh. «¿Podría decirme dónde se aloja mi mujer, por favor? Necesito hablar con ella». Jeffrey negó con la cabeza. «No puedo, señor. Tenemos normas estrictas de confidencialidad, sobre todo en situaciones como esta». Hugh quiso objetar, pero se dio cuenta de la inutilidad del argumento. Además, a juzgar por la advertencia anterior de la recepcionista, Fiona estaba aquí, en el mismo hotel. Estaba a salvo. Eso era lo más importante. «De acuerdo», concedió. «¿Pero puedes darle un mensaje?» «Sí, por favor». «Claro», asintió Jeffrey, sacando una libreta y un bolígrafo. «Dile». Hugh dudó. ¿Qué decirle? ¿Que siento haber estado a punto de atacarte? ¿Siento haber ocultado mi enfermedad? No me di cuenta de que eras la hija de un millonario. Todo sonaba patético e inapropiado. Dile que me disculpo por mi comportamiento, que estoy listo para explicarle cuando ella esté lista para escuchar, y que la quiero. Jeffrey lo escribió asintiendo. «Se lo pasaré, señor Teller». «Gracias», agradeció Hugh cansado y se dirigió al ascensor. De vuelta en la habitación, se sentó en la cama tratando de ordenar sus pensamientos dispersos. Fiona era la hija de Garrett Campbell, una rica heredera que ocultaba sus orígenes. ¿Por qué? ¿Avergonzada de él, un simple capataz? No, Fiona no era así. Nunca fue una snob, no le importaba el estatus o el dinero. Quizás ella, como él, quería ser amada por lo que era, no por lo que era su familia. Una corazonada repentina le hizo dar un respingo. Westland, el hotel donde se alojaban, es propiedad de la cadena Campbell Hospitality. ¿Fiona lo reservó o era una coincidencia? Hugh se levantó de un salto y se acercó al escritorio donde estaban los papeles de la habitación. En la esquina de cada hoja se veía un logotipo ingenioso, una K estilizada con una pequeña X dentro. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Así que Fiona lo sabía. Sabía que se alojaban en el hotel de su padre, y no se lo dijo. Y ahora, después de su colapso, se apresuró a pedir ayuda a su padre. ¿Qué pensaría Garrett Campbell del marido de su hija? ¿El plebeyo loco que echó a su princesa de su suite?
Hugh gimió y se cubrió la cara con las manos. La situación empeoraba. Ya estaba atormentado por la culpa de haberle gritado a Fiona, de haberle ocultado su enfermedad, de haberla puesto potencialmente en peligro. Y ahora esto. Además, a juzgar por la frialdad de la recepcionista, todo el mundo conocía su vergonzoso comportamiento, o tal vez incluso su diagnóstico. La vergüenza le quemaba por dentro. Hugh se obligó a respirar profundamente, recordando las técnicas que le había enseñado su terapeuta. Inspirar, expirar, concentrarse en el momento presente, no dejar que la ansiedad se apoderara de él. Se acercó a la ventana y contempló Pittsburgh de noche. Luces de rascacielos, reflejos brillantes en el agua oscura de los ríos. En algún lugar, quizá en el mismo edificio, estaba Fiona. ¿Qué estaba sintiendo ahora? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Frustración? Necesita hablar con ella, explicarle todo, sobre su enfermedad, sobre por qué la ha estado ocultando, y por qué ella no le hablaba de su familia. Había demasiados secretos en su relación, pero primero necesitaba asegurarse de que tenía el control, que no volvería a estallar. Para eso necesitaba su medicación y solo le quedaban 2 pastillas. Hugh sacó su teléfono y marcó el número de su psiquiatra en Boston, el doctor Martínez. Por supuesto, no contestaría a esas horas, pero estaba bien dejar un mensaje. Doctor Martínez, soy Hugh Teller. He tenido una recaída, una importante. Ahora mismo estoy en Pittsburgh y me queda un día de risperidona. Necesito una receta y quizás algo de asesoramiento. Por favor, llámeme en cuanto pueda. Colgó el teléfono y se sentó en la silla, muerto de cansancio. La tensión emocional y el ataque le habían dejado sin fuerzas, pero dormir ahora sería una traición. Debía permanecer despierto, pensando, buscando una salida. Su mirada se posó en las maletas que había en un rincón de la habitación. Fiona necesitaría sus cosas. Quizás esto sería una excusa para verla. Se acercó y abrió la maleta. Había ropa bien colocada, una bolsa de cosméticos, libros sobre medicina y una pequeña fotografía enmarcada entre las capas de ropa. Fiona con sus padres, tomada al parecer años atrás. La joven Fiona con su vestido de graduación entre un hombre alto y agradable y una hermosa mujer con el mismo pelo rojizo que su hija. Hugh nunca había visto esta foto. Fiona rara vez hablaba de su madre, solo que había muerto de cáncer hacía 5 años y que eso había determinado su elección de convertirse en oncóloga. Devolvió con cuidado el marco a su sitio y cerró la maleta. Mañana encontraría la forma de hablar con Fiona, recuperar sus cosas y quizá empezar a deshacer lo que había hecho, a menos, claro, que fuera demasiado tarde. Un golpe en la puerta lo hizo estremecerse. ¿Quién podía venir a estas horas? ¿Fiona? Su corazón se aceleró de esperanza. Corrió hacia la puerta y la abrió de un tirón. En el umbral había un hombre corpulento con uniforme de hotel, no un guardia de seguridad ni un empleado del pasillo. «¿Señor Teller?», preguntó. «Me llamo Mark. Soy de seguridad. Vengo a ver si se encuentra bien». Ah, Hugh no pudo ocultar su decepción. «Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Gracias». «¿Necesitas algo?», preguntó Mark escrutando su rostro. «Mi mujer, mis pastillas, mi vida normal sin voces en la cabeza». «No, gracias», respondió Hugh. «Lo único que necesito es dormir». «Muy bien, señor. Si necesita algo, estaré de guardia en el pasillo toda la noche». «¿En el pasillo?», preguntó Hugh perplejo. «¿Por qué?». Mark vaciló. «Es el procedimiento habitual en caso de incidentes con los huéspedes». Hugh se dio cuenta. Lo estaban vigilando, como un hombre potencialmente peligroso. Quizás Fiona le había hablado de su comportamiento o era el protocolo estándar del hotel. En cualquier caso, era humillante. «Ya veo», respondió secamente. «Buenas noches». Hugh cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. «Qué bien.
Ahora no solo era un lunático que había echado a su propia mujer, sino también un prisionero bajo arresto domiciliario. Me pregunto si es una práctica habitual para los huéspedes, o un trato especial para alguien que ha hecho daño a la hija del dueño. Pensar que mañana tendría que enfrentarse a Garrett Campbell le produjo una nueva oleada de ansiedad. ¿Qué decirle al hombre cuya hija había hecho llorar? ¿Cómo explicar su comportamiento? La verdad era el único camino, pero estaba preparado para tal franqueza. Estaba preparado para confesar su inestabilidad mental a un completo desconocido, un hombre poderoso y rico. ¿Está Fiona preparada para aceptarle tal y como es? ¿Un hombre que lucha contra las voces de su cabeza? ¿Un hombre que podría perder el control en cualquier momento? No sabía las respuestas a esas preguntas, y eso le asustaba más que cualquier otra cosa. Hugh se sentó en su escritorio y sacó un bloc de notas de su bolso. «Querida Fiona», empezó a escribir, luego lo tachó y volvió a empezar. «Fiona, te debo una explicación». «No, eso no». Arrugó la hoja y la tiró a la papelera. ¿Cómo explicar en papel lo que ni siquiera encontraba palabras en su mente? ¿Cómo disculparse por haberla herido? ¿Cómo admitir que toda su vida juntos se había basado en sus mentiras? Tiró el bolígrafo y se cubrió la cara con las manos. Si aún tenían una oportunidad, la conversación tenía que ser en privado, cara a cara, sin insinuaciones ni medias verdades. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Hugh lo cogió, esperando que fuera de Fiona, pero era la recepcionista del hotel. «Señor Teller, su mensaje ha sido transmitido. Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo». Frío, formal, como si ya no fuera un huésped, sino un problema que resolver. Hugh guardó el teléfono y se tumbó en la cama, mirando al techo. Mañana intentaría arreglar las cosas, y esta noche, solo se trataba de pasar la noche. ¿Qué pensará de mí el padre de Fiona? La idea lo mantenía en vilo. Garrett Campbell, millonario propietario de una cadena hotelera, debía imaginar una fiesta muy diferente para su hija, no un simple capataz de la construcción, y desde luego no un enfermo mental. Quizá en el fondo siempre había sentido que Fiona no era para él. Había algo en sus modales, su educación, su seguridad en sí misma que la delataban como una chica de familia adinerada. Pero nunca se había comportado como una rica heredera. Nunca presumió, nunca exigió, nunca se quejó de su modesta vida. Quizá por eso ocultaba sus orígenes, para que la quisieran por la persona que era, no por el dinero de su padre. La idea tranquilizó a Hugh. Así que, después de todo, tenían algo en común. Ambos querían ser aceptados por lo que eran, pero ambos tenían miedo de mostrar su verdadero yo. Bueno, ahora las cartas están al descubierto, al menos parcialmente. Quedaba por ver si estaban preparados para aceptar la verdad sobre el otro. Con ese pensamiento, Hugh cayó finalmente en un sueño inquieto e intermitente. La mañana en la suite presidencial del Hotel Westland comenzó para Fiona con dolor de cabeza. Apenas había pegado ojo durante la noche, repitiendo en su cabeza los acontecimientos de la velada, intentando comprender cómo no se había dado cuenta antes de los signos de la enfermedad de Hugh. ¿No lo había visto o no quería verlo? El teléfono junto a la cama marcaba las 9:30. La conferencia empezaba a las 10, pero Fiona ya sabía que no iría. Tendría que saltarse la charla sobre inmunoterapia personalizada que tanto esperaba. Ahora había problemas más importantes. Llamaron a la puerta en silencio. Fiona se puso la bata que el hotel había dejado cuidadosamente en el respaldo de la silla y abrió. «Buenos días, señorita». Una joven criada con el pelo recogido en una redecilla sostenía una bandeja. «Su desayuno». «Yo no he pedido el desayuno». Fiona frunció el ceño. «Órdenes del señor Campbell», explicó ella. «Dijo que le dijera que la esperaba en su despacho a las 10:30, si no estaba ocupada». Fiona asintió y dejó pasar a la criada,
que hábilmente dispuso los platos, las tazas y los utensilios en la mesa junto a la ventana. «Gracias», dijo Fiona cuando la chica hubo terminado. Se quedó sola y se acercó a la ventana panorámica. Pittsburgh, inundado por el sol de la mañana, parecía tranquilo y sereno, tan ajeno al caos de su alma. Hugh. ¿Qué le pasaba ahora? ¿Cómo era para él despertarse solo, sabiendo que la había echado por la noche? ¿Recordaba todo lo que le había dicho? Suspiró y se sentó a la mesa. Bajo la tapa de plata se escondía una tortilla perfectamente cocinada, fruta fresca, tostadas y café caliente. Su padre no había olvidado lo que a ella le gustaba desayunar. Fiona masticó maquinalmente, incapaz de saborear. Sus pensamientos volvieron a Hugh al día en que se conocieron. Hacía casi 2 años. Boston, mayo. Fiona estaba sentada en el parque del campus médico, abarrotada de libros de texto. Se acercaban los exámenes y no podía concentrarse. Hacía 15 días había tenido una pelea con su padre, otra discusión sobre su independencia, sobre su negativa a utilizar los contactos familiares y el dinero, una discusión que duraba desde que decidió estudiar medicina en lugar de empresariales, como quería su padre. «Hola», la voz de un hombre interrumpió sus pensamientos. «¿Puede decirme dónde está el edificio Adams por aquí?» Levantó la vista. Delante de ella había un hombre alto, de pelo castaño y ojos marrones claros. Su ropa de trabajo eran unos vaqueros y una camiseta con el logotipo de la empresa de construcción, Hugh, bordado sobre el bolsillo izquierdo. «¿Te refieres al edificio Allen?» «Adams no está», dijo Fiona, sonriendo. El desconocido estaba confuso. «Mierda, estoy confundida. Tengo un pedido de unas estanterías aquí y la dirección...» Sacó una hoja de papel arrugada. «Edificio Allen, tercera planta, despacho 312. Soy nuevo en la empresa, no quiero meter la pata. Tome la tercera a la derecha y siga recto hasta el final del callejón», dijo Fiona. Era un gran edificio gris con fachada de cristal. «Gracias», sonrió. «Por cierto, soy Hugh». «Me he dado cuenta», asintió a su parche. «Fiona». «Encantado de conocerte, Fiona. Quizás podría agradecértelo con una taza de café. Cuando termine de trabajar, claro». Ella dudó un momento. «¿Por qué no? Estaré aquí hasta las 5». A las 5:30 ya estaban sentados en una pequeña cafetería cercana al campus, y Fiona se reía con sus historias de percances en la obra. Hugh era un conversador fácil, atento, con buen sentido del humor, realmente interesado en lo que ella estaba estudiando. «Oncología», silbó respetuosamente, «es una especialidad dura. Mi madre murió de cáncer hace 3 años», dijo Fiona con sencillez. «Ojalá otras familias no tuvieran que pasar por eso». Hugh asintió sin dar muestras de simpatía, cosa que ella agradeció. «Puedes hacerlo», dijo en su lugar. «Tienes esa terquedad en los ojos que tienen las personas que cambian el mundo». Fiona apartó el plato y volvió al presente. Aquel día lo había cambiado todo. Habían empezado a salir primero solo amistosamente, luego en citas, luego se puso serio. Hugh no era como los hombres con los que había salido antes, los vástagos de familias adineradas, los conocidos de su padre que habían ligado con ella en el instituto y en la universidad. Era real, con manos callosas, con un interés genuino en lo que ella hacía, sin una sombra de esnobismo o actitud condescendiente, y ella había decidido no decirle quién era su padre. Se había convertido en una costumbre desde que sus compañeras de instituto habían dejado de invitarla a fiestas por miedo a que su estatus eclipsara el de ellas. Desde entonces, algunos chicos la habían cortejado solo por las conexiones de su familia. Con Hugh, ella quería ser simplemente Fiona, una estudiante de medicina, no una heredera de Campbell, y fue de esa Fiona de quien se enamoró. Su primera pelea seria ocurrió a los 3 meses de relación.
Hugh canceló una cita en el último minuto, sonando extrañamente distante por teléfono. Después desapareció durante una semana, respondiendo a sus llamadas y mensajes con un escueto: «No pasa nada, solo es la gripe». Cuando por fin apareció, parecía demacrado, delgado, con la sombra de cierta ansiedad en los ojos. Pero Fiona, ocupada preparando sus exámenes, no insistió en pedirle explicaciones. Fiona suspiró pesadamente. Como ahora estaba claro, este era su primer ataque, y ella no se había dado cuenta. Un año después de comenzar su relación, Hugh le pidió que se casara con él. Un anillo sencillo, claramente no caro, pero elegido con amor. «Siento no poder ofrecerte más», le dijo entonces, «pero te prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión». Y ella aceptó sin dudarlo ni un segundo. Le adoraba, su sinceridad, su trabajo, sus historias divertidas, su ternura, y el anillo, que era un anillo comparado con el amor verdadero. No fue fácil contarle a su padre lo del compromiso. Garrett Campbell se tomó la noticia con frialdad. «¿El capataz?», interrogó. «¿Vas a casarte con un capataz?» «Es un buen hombre, papá», respondió Fiona con firmeza. «Estoy segura de que lo es, pero sois de mundos diferentes, cariño. Eso da igual». «¿Sabes siquiera quién es tu padre?» Fiona guardó silencio y Garrett negó con la cabeza. «¿No se lo has dicho? ¿Te parece justo? ¿Construir una relación a base de insinuaciones?» «Se lo diré, cuando llegue el momento», pero el momento adecuado nunca llegó. Se casaron hace 8 meses, en una modesta ceremonia con algunos amigos de Fiona y un par de colegas de Hugh. Garrett llegó solo, les entregó un sobre con un cheque que Fiona devolvió más tarde subrepticiamente y les felicitó discretamente. Otro golpe en la puerta sacó a Fiona de sus recuerdos. En el umbral estaba el subdirector del hotel. «Buenos días, señora Teller», saludó formalmente. «Siento molestarla, pero su marido me ha pedido que le dé un mensaje». Fiona se puso tensa. «¿Qué mensaje?» «Ha pedido verme. Dijo que la esperaría en la cafetería Riverview, en la planta baja, a mediodía». «Gracias». Fiona cogió la nota que le tendía el empleado. «Si no quieres quedar con él, podemos...» «Está bien», la interrumpió. «Decidiré por mí misma». Cuando la puerta se cerró, Fiona desdobló la nota. La letra de Hugh era irregular, las letras rebotaban mostrando su nerviosismo. «Fiona, necesito explicártelo todo. Te espero en el Riverview a las 12. Si no vienes, lo entiendo, pero que sepas que te quiero. Siempre te he querido, siempre te querré. Hugh». Dobló la nota y la apretó contra su pecho. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de sus secretos y sus arrebatos, seguía queriéndole. Y quería entender lo que estaba pasando. El reloj marcaba las 10:15. La cita con su padre era dentro de 15 minutos. Fiona se puso rápidamente la ropa que le habían traído de las tiendas del hotel, un sencillo vestido azul, no demasiado de su estilo, pero mejor que la ropa arrugada de ayer. El despacho de su padre estaba en la última planta del ala administrativa. Una lujosa habitación con vistas a la ciudad, con pesados muebles de caoba y fotos familiares en las paredes. Una de ellas, Fiona a los 4 años sobre los hombros de su padre en una playa de Miami, siempre le arrancaba una cálida sonrisa. Por aquel entonces, aún eran una familia de verdad, antes de que el negocio consumiera toda la atención de su padre, antes de la enfermedad de su madre, antes de... «Fiona». Garrett se levantó de la mesa interrumpiendo sus pensamientos. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió ella automáticamente, aunque distaba mucho de la verdad. «¿Has dormido?» «Casi nada». Garrett suspiró y le indicó que se sentara en la silla. «He comprobado a tu marido a través de mis canales», dijo sin preámbulos. «¿Qué?» Fiona levantó la vista. «Papá, no tenías derecho...» «Tengo derecho a cuidar de mi hija», interrumpió él con firmeza.
sobre todo cuando su marido da muestras de un comportamiento inestable y potencialmente peligroso. Fiona miró a su padre en silencio, con los labios apretados. Típico. Garrett Campbell siempre actuaba con decisión y sin sentimentalismos cuando creía tener razón. ¿Qué has averiguado?, preguntó por fin. Suficiente. Garrett abrió la carpeta que tenía sobre el escritorio. Hugh Teller, 32 años. Trabaja para Construcciones Boston como capataz desde hace 5 años. Antes de eso, era peón. Sueldo medio, sin deudas. Sus padres viven en Seattle. No mantienen mucho el contacto. Todo eso ya lo sé, papá, dijo Fiona con impaciencia. Lo que no sabes es esto. Garrett pasó la página. Hace 3 años pasó un mes en el Hospital Psiquiátrico St. Catherine de Boston. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Desde entonces, el doctor Martínez lo veía con regularidad y tomaba risperidona y otros medicamentos. Fiona sintió un escalofrío que le recorría la espalda. El diagnóstico lo explicaba todo. Las extrañas ausencias, los periodos de distanciamiento, el ataque de la noche anterior. Me lo ocultó, susurró. Y eso es una pregunta seria sobre vuestra relación, dijo Garrett con rigidez. Un hombre que oculta cosas así no puede ser un compañero fiable. Yo también le he ocultado muchas cosas, replicó Fiona. ¿Como quién es mi padre? No es lo mismo, y lo sabes, frunció el ceño Garrett. Tu condición no te convierte en alguien peligroso para los demás. Fiona se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. ¿Hugh había ocultado su diagnóstico por miedo? ¿Tenía miedo al rechazo, a ser juzgado? ¿Con qué frecuencia las personas con enfermedades mentales se enfrentan al estigma, la incomprensión, el rechazo? No es peligroso, papá, dijo finalmente. Estaba asustado. Miedo de su enfermedad, miedo de hacerme daño. Por eso me echó de la habitación. Qué noble, dijo Garrett secamente. Pero eso no cambia el hecho de que te ha estado mintiendo todo este tiempo, ocultando un diagnóstico que podría haber influido en tu decisión de casarte con él. Fiona se volvió hacia su padre. ¿Y si me hubiera dicho la verdad? ¿Habrías aprobado nuestro matrimonio? Garrett no contestó, y eso fue más elocuente de lo que podrían decir las palabras. Exacto, sonrió Fiona con amargura. Tenía miedo por una buena razón. No se trata de mi aprobación, replicó Garrett. Se trata de tu seguridad y tu bienestar. La esquizofrenia es una enfermedad grave, con consecuencias impredecibles. Gracias, soy consciente de ello, replicó Fiona con frialdad. Futuro médico, ¿recuerdas? Entonces deberías entender los riesgos. Entiendo otras cosas. Fiona volvió a la silla y se sentó, mirando a su padre a los ojos. Con terapia de mantenimiento, los esquizofrénicos pueden llevar una vida plena. Sí, hay riesgos de recaída, pero son mínimos con el tratamiento adecuado. Que obviamente su marido no seguía, dijo Garrett, porque tenía miedo de que me diera cuenta, porque estaba avergonzado, dijo Fiona con cansancio. No volveré a pasar por alto las señales. Estaré allí para ayudarle. Garrett miró a su hija detenidamente. Su mirada era una mezcla de preocupación, desconfianza y algo parecido al respeto. «¿Le quieres de verdad?», dijo al fin. «Sí», respondió Fiona con sencillez. «Entonces no me meteré en medio». Garrett cerró la carpeta. «Pero quiero ayudar de verdad, no solo con palabras bonitas». «¿Cómo?». «Doctora Allison Reed». Garrett le entregó una tarjeta de visita. «La mejor psiquiatra de Pittsburgh, especializada en esquizofrenia. He concertado una consulta para hoy a las 3, si usted y su marido están de acuerdo». Fiona cogió la tarjeta, sorprendida por el inesperado apoyo de su padre. «Gracias», dijo sinceramente. «Hablaré con Hugh. Espero que esté de acuerdo». «En la sala de conferencias del primer piso», añadió Garrett. «Me he ocupado de la privacidad, sin notas en la recepción del hospital, sin miradas indiscretas en la sala de espera. Solo tú y la doctora Reid». Fiona asintió,
sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas de gratitud. Su padre podía ser un hombre complicado, pero cuando se trataba de las cosas verdaderamente importantes, siempre estaba de su lado. Hay una cosa más. Fiona sacó un papel del bolso. Necesito sus cosas de la habitación, sobre todo la medicación, pero no quiero ir yo. Haré los arreglos, asintió Garrett. ¿Algo más? Fiona dudó un momento y luego se decidió. Sí, quiero prepararle una sorpresa. Una sorpresa. Al mediodía, Fiona entró en el Riverview Café y vio enseguida a Hugh. Estaba sentado en una mesa alejada junto a la ventana, dando vueltas nerviosamente a una taza de café entre las manos. Cuando levantó la vista y la vio, su rostro se transformó en una mezcla de esperanza, miedo y alivio. «Has venido», exhaló, poniéndose en pie. «Estoy aquí», asintió Fiona sentándose frente a él. Hubo un silencio incómodo. Había tanto que decir, pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. «Fiona, yo...» Hugh finalmente habló, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Espera, primero tengo que darte algo». Abrió el bolso y sacó un pequeño frasco naranja de pastillas. Sus pastillas. Hugh abrió los ojos de par en par. «¿De dónde?» «Te pedí que las trajeras de la habitación», explicó Fiona. «Sé que tienes que tomarlas con regularidad». Hugh cogió el frasco con manos temblorosas. «Lo sabes», dijo en voz baja. «Claro que lo sabes. Eres un futuro médico». «Lo sé no solo por mi formación médica». Fiona lo miró directamente a los ojos. «Mi padre hizo averiguaciones». Hugh se puso pálido. «¿Tu padre? Garrett Campbell?» «Sí», asintió ella. «Y a juzgar por tu reacción, también sabes quién es». La recepcionista lo soltó de sopetón, admitió Hugh. «Te ha llamado señorita Campbell». Fiona sonrió con malicia. Así que los dos teníamos secretos. «Pero tu secreto no te convierte en un monstruo», dijo Hugh con amargura. «No eres un monstruo, Hugh», dijo Fiona con firmeza. «Tienes una enfermedad que se puede tratar». «Que no traté», bajó los ojos. «Dejé de tomar mi medicación con regularidad. Pensé que podía arreglármela solo, que se había acabado». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Fiona en voz baja. «Estamos casados, Hugh. Podría haberte ayudado». «Tenía miedo», respondió él con sencillez. «Miedo de que te fueras, de que no quisieras comprometer tu vida con un lunático». «No digas eso», Fiona le cogió la mano. «Te quiero, todo a ti, incluida tu enfermedad. Forma parte de ti, pero no te define». Hugh la miró asombrado, como si no pudiera creer lo que oía. «Después de lo que hice ayer, ¿cómo te traté? Querías protegerme», dijo Fiona en voz baja. «Tenías miedo de hacerme daño, así que me enviaste lejos». Fue cariño, aunque expresado en un extremo. Hugh sacudió la cabeza, todavía incapaz de creerlo. «¿Y el hecho de que tu padre sea millonario y propietario de una cadena hotelera?», preguntó. «Y yo no soy más que un obrero que apenas llega a fin de mes. ¿No es eso un problema?». «Solo es un problema si lo creamos nosotros mismos», dijo Fiona con seguridad. «No me enamoré de ti por dinero o estatus, y tú me querías mucho antes de saberlo de mi familia». Hugh le apretó la mano. «No puedo creer que sigas queriendo estar conmigo. Después de todo». «Hugh», dijo Fiona con seriedad, «voy a ser médico. Juré ayudar a la gente, curar enfermedades, no juzgar a quienes las padecen. ¿Cómo puedo juzgar a mi propio marido?». Las lágrimas brillaron en sus ojos. «No te merezco». «Tonterías», sonrió Fiona. «Nos merecemos el uno al otro. Y superaremos esto juntos». Sacó del bolso la tarjeta de visita que le había dado su padre. «Tengo una sorpresa para ti. En realidad, dos. La primera es una cita con la doctora Reed hoy a las 3. Es la mejor psiquiatra de la ciudad, especializada en esquizofrenia». Hugh cogió la tarjeta y la estudió con aprensión. «¿Lo ha organizado tu padre?». «Sí», asintió Fiona. «Y eso no debería avergonzarte. Utilizó sus contactos para ayudar.
La doctora Reed suele tener cita con meses de antelación. ¿Y la segunda sorpresa?, preguntó Hugh con cautela. Fiona sacó un sobre y se lo tendió. Sé que tenemos que volver a Boston pasado mañana, pero pensé que necesitábamos más tiempo. Aquí hay una reserva para una semana más. Podemos quedarnos, tener unas cuantas citas con la doctora Reed y arreglar las cosas sin prisas. Hugh abrió el sobre. Dentro había una confirmación de reserva de una habitación, no la antigua ni la suite presidencial, sino una nueva suite de 2 habitaciones. «El hotel de tu padre», comentó. «Técnicamente sí», admitió Fiona, «pero me gustaría que lo consideraras territorio neutral. Un lugar donde podemos empezar de nuevo, con total honestidad». «Con total honestidad», repitió Hugh, como si estuviera saboreando las palabras. No sé qué decir, Fiona. Me he estado preparando para que me pidieras el divorcio, que me tuvieras miedo después de lo de anoche». «No te tengo miedo, Hugh», dijo Fiona suavemente. «Tengo miedo de lo que te pase cuando la enfermedad se apodere de ti, pero lo superaremos, juntos». Hugh la miró largamente, lleno de amor y gratitud. «No sé qué he hecho para merecer una esposa así», dijo al fin, «pero te prometo que haré todo lo que pueda para ser digno de ti. Tomaré mis medicinas, iré al médico, haré lo que tenga que hacer». «Lo sé», sonrió Fiona, «y lo haremos juntos, paso a paso, día a día». Extendió la mano por encima de la mesa, y Hugh la apretó con fuerza, como si tuviera miedo de soltarla. En sus ojos, nublados ayer por el miedo y la paranoia, ahora había esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo. Esperanza en un futuro en el que no hubiera necesidad de esconderse y fingir. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían respirar libremente. La suite del piso 24 del Hotel Westland era más espaciosa que todo su piso en Boston. Las ventanas panorámicas del suelo al techo daban a los ríos que se fundían en el centro de Pittsburgh. Hugh estaba junto a la ventana mirando pasar la barcaza cuando Fiona salió del dormitorio. «Tenemos que estar en la sala de conferencias dentro de media hora», le recordó ajustándose la manga de la blusa. «A la doctora Reid no le gusta llegar tarde». Hugh asintió, sin apartar la vista de la ventana. Habían pasado 3 días desde su conversación en el café, 3 días desde que sus vidas habían dado un vuelco, primero derrumbándose y luego empezando a recomponerse como un complejo rompecabezas. «¿En qué piensas?», preguntó Fiona, acercándose. «Que podría haber acabado de otra manera», dijo en voz baja. «Si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por tu amabilidad». Fiona le puso la mano en el hombro. «No es amabilidad, Hugh. Es amor y elección». Él se volvió hacia ella, con una mezcla de gratitud y preocupación en los ojos. «La elección no tiene por qué ser tan difícil. La vida rara, veces sencilla», se encogió de hombros Fiona. «¿Nos vamos?» No hace falta hacer esperar a la doctora Reed. La doctora Allison Reed era una mujer bajita de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y unos ojos grises y penetrantes detrás de unas elegantes gafas. Su apretón de manos fue firme y seguro. «Me alegro de volver a verles, señor Teller, señorita Campbell». «¿O prefieren señora Teller?», preguntó, señalándole sus sillas. «Fiona, solo Fiona», respondió ella, sentándose. Ya se habían reunido 2 veces con la doctora Reed, primero para una consulta inicial y luego para discutir el historial médico de Hugh con más detalle y elaborar un plan de tratamiento. «¿Cómo te encuentras, Hugh?», la doctora Reed abrió su cuaderno. «¿Ha habido alguna manifestación desde nuestra última cita?». Hugh negó con la cabeza. «No, doctora. Estoy tomando mi medicación estrictamente según lo previsto. Las voces más silenciosas, casi inaudibles». «Bien», asintió la doctora Reed. «¿Y la ansiedad, el insomnio, otros síntomas?». «Un poco ansioso por la mañana», admitió Hugh. «Pero es más una ansiedad normal.
sobre el futuro, sobre el trabajo. Ya veo, anotó la doctora en su cuaderno. Fiona, ¿notaste algún signo que te preocupara? Fiona miró brevemente a su marido. A veces es como si se quedara paralizado, escuchando algo, pero dura unos segundos. Luego es como si se sacudiera y volviera a hablar. Hugh arrugó la nariz como un niño pillado infraganti. Lo siento, creía que no te habías dado cuenta. Me doy cuenta de todo, dijo Fiona en voz baja. Ahora sí. La doctora Reed observó el intercambio de comentarios con interés profesional. Es muy amable por tu parte señalarlo, Fiona. Hugh, estos momentos de congelación son los episodios en los que oyes voces, ¿verdad? Hugh asintió, bajando los ojos. Son silenciosos, pero a veces irrumpen inesperadamente. Intento no reaccionar, pero no tienes por qué avergonzarte, dijo con firmeza la doctora Reed. Es una manifestación de tu enfermedad, no una debilidad de carácter. Y es importante que tú y Fiona podáis hablar de ello abiertamente. Tomó algunas notas más y levantó la vista. Hoy me gustaría hablar de tu regreso a Boston. Te vas dentro de 4 días, ¿verdad? Sí, confirmó Fiona. El domingo. He preparado recomendaciones para su médico de cabecera, el doctor Martínez. La doctora Reid les entregó un sobre cerrado. Y citas para los próximos 2 meses. Es muy importante que cumplas este programa, Hugh. Sin omisiones, sin cambios de dosis independientes. Me ocuparé de ello, asintió Fiona con gravedad. Sé que eres una futura doctora, Fiona, pero recuerda que primero eres esposa, no doctora, dijo el doctor Reid con suavidad. Apóyala, recuérdale, pero no te conviertas en una supervisora. Hugh tiene que aprender a controlar su propio estado. Fiona asintió, un poco avergonzada. Lo comprendo, solo quiero ayudar. Oh, y eso es maravilloso, sonrió la doctora Reid. El apoyo de tus seres queridos es uno de los factores más importantes para el éxito del tratamiento, pero recuerda los límites. Hugh es un adulto que puede responsabilizarse de su propia salud. Hugh miró a la doctora con aprecio. Este tema había surgido en sus reuniones anteriores. Cómo encontrar un equilibrio entre el cuidado y el control. Cómo no convertir su relación en la de un paciente y un cuidador. En cuanto al trabajo, continuó la doctora Reid. ¿Dijiste que pensabas volver a tus tareas de capataz? Sí, asintió Hugh. Me he tomado 15 días de permiso, pero terminan dentro de una semana. ¿Le preocupa volver a la obra? Preguntó la doctora Reid sin rodeos. Hugh dudó. Un poco. Hay mucho estrés, ruido, responsabilidad. Eso puede ser un desencadenante, señaló el médico. Sobre todo al principio, hasta que encontremos el mejor régimen de terapia de apoyo. ¿Está sugiriendo que cambie de trabajo?, preguntó Fiona. Estoy sugiriendo que consideremos un regreso gradual, dijo cuidadosamente la doctora Reid. Tal vez un trabajo a tiempo parcial durante un tiempo, o con otras tareas menos estresantes. Hugh se puso tenso. No estoy discapacitado, dijo con una nota de resentimiento en la voz. Me las he arreglado con este trabajo durante los últimos años. Y has tenido ataques de vez en cuando, le recordó la doctora Reid con suavidad. Que encubrías faltando al trabajo con el pretexto de enfermedad o problemas familiares, ¿me equivoco? Hugh asintió de mala gana. Pero no quiero ser una carga. Lanzó una rápida mirada a Fiona. Sobre todo ahora que sé lo de tu familia. Hugh, la voz de Fiona adquirió un tono acerado. Ya hemos discutido esto antes. El dinero de mi padre no es nuestro dinero. Siempre lo he ganado por mi cuenta y seguiremos viviendo de lo que ganemos juntos. Pero si no puedo trabajar, si necesitas tiempo para recuperarte, lo tendrás, dijo Fiona con firmeza. Nos las arreglaremos, y cuando estés mejor, podrás volver a trabajar, en las condiciones adecuadas para tu salud. La doctora Reid observó su diálogo con aprobación. Es una actitud sana, comentó.
Se trata de comunicación abierta y compromiso. Hugh, nadie te está sugiriendo que dejes el trabajo para siempre. Se trata de crear un entorno en el que puedas trabajar sin poner en peligro tu salud. Hugh asintió, aún no totalmente convencido, pero dispuesto a considerar la posibilidad. El resto de la sesión se dedicó a debatir cuestiones prácticas. Cómo reconocer los primeros síntomas de un ataque, qué técnicas ayudan a combatir la ansiedad, cómo organizar una rutina diaria para minimizar el estrés. Cuando terminaron, la Doreen Reid les estrechó la mano. «Estáis haciendo grandes progresos», dijo. «La esquizofrenia es una enfermedad compleja, pero con el enfoque adecuado puedes vivir una vida plena. Estaré en contacto con la doctora Martínez y siempre estoy disponible por videoconferencia si necesitas una consulta». «Gracias, doctor», dijo Hugh con sinceridad. «Usted me has dado esperanza». «Siempre hubo esperanza en ti», sonrió la doctora Reid. «Yo solo te he ayudado a verla». Cuando salieron de la sala de conferencias, Fiona sugirió: «¿Vamos a dar un paseo? Hace un día precioso y apenas hemos visto la ciudad». Hugh asintió, sintiéndose un poco agotado tras la intensa conversación emocional, pero deseando complacer a Fiona. Salieron del hotel y se dirigieron hacia el paseo marítimo. El sol de abril ya calentaba y muchos de los habitantes de la ciudad habían salido a almorzar. Las parejas paseaban junto al río, los oficinistas se sentaban en bancos con bocadillos, los estudiantes se sentaban en grupos sobre la hierba. «Vida normal», dijo Hugh en voz baja, observándolos. «¿Crees que tendremos una?» Fiona le cogió la mano. «Ya tenemos una vida normal, Hugh, solo que con sus propias peculiaridades». Llegaron a un banco con vistas al río y se sentaron. Permanecieron un rato en silencio saboreando el momento. «¿Sabes?», dijo finalmente Fiona. «He estado pensando mucho en cómo nos hemos ocultado cosas importantes. A mí, mi familia. A ti, tu diagnóstico. Mis razones son peores», objetó Hugh. «Tú solo querías que te quisieran por ti misma, no por el dinero de tu padre, y yo te mentí por miedo. ¿No es lo mismo?», preguntó Fiona en voz baja. «Miedo a ser rechazada por algo que no puedes cambiar. Miedo a ser juzgado por tus circunstancias, no por la clase de persona que eres». Hugh pensó un momento. «Quizá tengas razón», admitió finalmente. «Pero el resultado sigue siendo diferente. Tu secreto no podría hacerme daño. El mío podría hacerte daño». «Hay una cosa que no estás teniendo en cuenta», dijo Fiona. «Mi secreto también podría habernos hecho daño a nosotros, a nuestra relación. Imagina cómo te sentirías si hubieras descubierto la verdad no por mí, sino por accidente, como acabaste haciendo. Podrías haber pensado que no confiaba en ti, que te menospreciaba, que estaba jugando contigo». «Nunca habría pensado eso». Hugh sacudió la cabeza. «No, ¿verdad?». Fiona lo miró con una leve sonrisa. «¿Incluso en tus días malos, cuando las voces susurran pensamientos paranoicos?». Hugh bajó los ojos, admitiendo que ella tenía razón. «La cuestión es», continuó Fiona, «que cualquier secreto puede ser veneno para una relación. No importa lo bien intencionados que sean». «¿Y ahora qué?», preguntó Hugh. «¿Empezamos de cero? ¿No más secretos?». «Exactamente», asintió Fiona. «Honestidad total. Pase lo que pase, hablaremos el uno con el otro, sobre tus voces, sobre mi familia, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras decepciones, de todo». Hugh le cubrió la mano con la suya. «Estoy de acuerdo, pero no será fácil, especialmente para mí, confesar mis episodios, lo de perder el control». «Nadie dice que vaya a ser fácil». Fiona sonrió suavemente. «Pero juntos lo superaremos, día a día». Estuvieron sentados en el paseo marítimo durante otra hora, hablando del futuro, de los planes para volver a Boston, de cómo informar a los colegas de Hugh sobre su estado, si decidía hacerlo, de si Fiona debería trasladarse a otro hospital para hacer las prácticas, más cerca de casa, para poder pasar más tiempo juntos. Cuando volvieron al hotel,
Había una sorpresa en el vestíbulo. El mismísimo Garrett Campbell. «¿Papá?», se sorprendió Fiona. «Creía que estabas en Filadelfia negociando». «He vuelto pronto», respondió Garrett, besando a su hija en la mejilla. «Quería verte antes de irme a Nueva York. ¿Qué tal la reunión con el Dr. Reed?» «Muy productiva», respondió Fiona. «Nos recomendó un médico de Boston y elaboró un plan de tratamiento». «Me alegro de oírlo», asintió Garrett y se volvió hacia Hugh. «¿Puedo invitaros a cenar?». Había una mesa libre en el restaurante del hotel. Hugh parecía tenso. La última vez que se había encontrado a solas con Garrett no había sido la experiencia más agradable. Después de su primera consulta con el Dr. Reed, Garrett le había pedido a Hugh que se quedara hasta tarde y había tenido una conversación muy seria con él, sobre responsabilidad, sobre salud, sobre lo que pasaría si Hugh volvía a poner a Fiona en peligro. No había amenaza directa, pero la implicación era clara. Garrett Campbell estaba protegiendo a sus seres queridos. «Papá», dijo Fiona con un leve reproche al notar la reacción de su marido. «¿Va a ser solo una cena, sin interrogatorios ni sermones?». Garrett sonrió. «Lo prometo, solo una cena familiar. Familiar». La palabra flotaba entre ellos, llena de significado. Garrett reconocía a Hugh como parte de la familia, fueran cuales fueran las circunstancias. «El placer es mío, señor», respondió finalmente Hugh. El restaurante del hotel estaba lleno, pero les habían reservado la mejor mesa en un rincón apartado con vistas a la ciudad. El maître los acompañó personalmente, y un camarero se presentó en cuanto estuvieron sentados. «¿Lo de siempre, señor Campbell?», preguntó. «Sí, Thomas, gracias», asintió Garrett. «Y una botella de Chateau Margaux, 2010. El camarero asintió y se fue. «¿Chateau Margaux?». Fiona enarcó las cejas. «¿Estamos celebrando algo?». «Se podría decir que sí». Garrett parecía inusualmente excitado. Era extraño para un hombre que siempre mantenía la calma. «Quería hablarte de una oferta, una propuesta de negocios». Hugh se tensó y Fiona preguntó con recelo. «¿Qué clase de oferta?». Para Hugh, en realidad. Garrett se volvió hacia su yerno. «Me doy cuenta de que volver a la obra podría ser problemático en este momento, y he pensado que podría interesarte otro puesto». «¿Qué puesto?», preguntó Hugh con cautela. «Consultor técnico en Campbell Hospitality», respondió Garrett. «Estamos modernizando los sistemas de varios hoteles de la costa este. Necesitamos a alguien que entienda de construcción, de sistemas de ingeniería y que pueda evaluar la calidad del trabajo de los contratistas. El sueldo es más alto que el de un capataz, menos estresante y el horario es flexible». Hugh se quedó callado, claramente aturdido por la oferta. «¿Esto es caridad?», preguntó finalmente, «porque yo no necesito caridad». «En absoluto», respondió Garrett con calma. «Estos son negocios. Necesito a alguien con experiencia en la construcción que no esté atado a los contratistas, que no reciba apage de ellos y que proteja los intereses de la empresa. Tú serías perfecto». «Pero no soy ingeniero», objetó Hugh. «No tengo título universitario». «Tienes experiencia práctica, que no sustituye a un título», replicó Garrett. «Además, la empresa te pagará la formación avanzada si quieres». Hugh miró a Fiona en busca de apoyo. «¿Lo sabías?», preguntó. «No». Fiona negó con la cabeza, mirando a su padre con desconfianza. «Pero supongo que fue idea de la doctora Reed. Hablaba de cambiar a un trabajo menos estresante». Garrett asintió. «Lo hablamos después de tu primera sesión de asesoramiento. Mencionó que volver a tu antiguo trabajo podría ser arriesgado. Solo estoy sugiriendo una alternativa, que, por una notable coincidencia, me vincula a tu empresa», observó Hugh. «Míralo como quieras». Garrett se encogió de hombros. «Pero es una oferta justa, sin trampas». Fiona los observó, percibiendo la tensión entre los dos hombres más importantes de su vida.
Comprendía tanto a su padre que intentaba ayudar sinceramente, aunque a su manera, no siempre con tacto, como a su marido, que temía perder su independencia. Pospongamos esta conversación, sugirió. Hugh necesita tiempo para pensar, y él y yo necesitamos hablarlo a solas. Es razonable, aceptó Garrett. La oferta sigue en pie, sin presiones. El camarero trajo vino y la conversación derivó hacia temas más neutros. Garrett preguntó a Fiona por la conferencia, compartió noticias sobre sus proyectos, contó anécdotas divertidas del negocio hotelero. Poco a poco se fue disipando la tensión en la mesa. Cuando se hubo comido el postre y bebido el café, Garrett se disculpó. Tenía una reunión más antes de marcharse a Nueva York. Me voy por la mañana temprano, dijo despidiéndose. Pero estaré en contacto. Y, Hugh, piensa en la oferta. No hay prisa. Cuando Garrett se fue, Hugh y Fiona se quedaron en la mesa, reflexionando sobre la conversación. ¿Qué te parece?, preguntó finalmente Hugh. La verdad, Fiona dio vueltas a su taza de café, pensativa. Creo que mi padre realmente quiere ayudar, y es una buena oferta desde el punto de vista profesional. Pero la decisión tiene que ser tuya, Hugh. Si crees que atenta contra tu independencia, di que no. Encontraremos otras opciones. ¿Y si digo que sí?, preguntó Hugh. ¿No pensarás que me estoy aprovechando de tu padre? Fiona le cogió la mano. Hugh, lo único que me importa es tu salud y nuestra felicidad. Si este trabajo te da estabilidad, la oportunidad de curarte sin miedo a perder tu puesto, tiempo para recuperarte, estoy totalmente a favor. Y en cuanto a mi padre, sonrió, es el tipo de hombre que siempre se aprovecha. Si te ofrece un trabajo, significa que realmente puedes serle útil. Hugh se quedó pensativo un momento, mirando por la ventana el atardecer de Pittsburgh. Me lo pensaré, dijo al fin. Es una oportunidad muy buena, y si puedo demostrar que puedo hacer el trabajo a pesar de mi enfermedad, primero te lo demostrarás a ti misma, dijo Fiona en voz baja. Y eso es lo más importante. Volvieron a la habitación, cansados, pero con la sensación de que el día no había sido en vano. Hugh se duchó mientras Fiona ordenaba sus cosas para preparar su inminente partida. Cuando él salió del baño, ella estaba sentada en la cama mirando una fotografía enmarcada, la misma que él había encontrado en su maleta. Fiona con sus padres el día de su graduación. «Te parecías mucho a tu madre», dijo Hugh, sentándose a su lado. «Todo el mundo lo dice», contestó Fiona con una sonrisa triste. Acababa de empezar la universidad cuando ella enfermó. Cáncer de páncreas, estadio 4. Le dieron 3 meses, pero vivió casi un año. Luchó hasta el final. Hugh le pasó el brazo por los hombros. «Ahora veo de dónde sacas la fuerza». Fiona se apoyó en él. Ella estuvo convencida hasta el último momento de que yo iba a ser médico. «Tienes ojos de sanador», me dijo. Y yo entonces estudiaba empresariales y finanzas, preparándome para entrar en la empresa de mi padre. Después de su muerte, me cambié a un curso premédico. Papá estaba furioso. «Y ahora está orgulloso de ti», comentó Hugh. «Sí, pero ha sido un largo camino», suspiró Fiona. «Él y yo somos tan diferentes, pero nos parecemos tanto en nuestra terquedad». Dejó la fotografía a un lado y se volvió hacia Hugh. «No sé qué nos espera, Hugh. No sé cuánto durará la remisión, ni cuándo será el próximo episodio, ni lo grave que será. Pero sé que quiero pasar por todo esto contigo». «Aunque sea duro», preguntó en voz baja. «Incluso si, otra vez, vuelvo a perder el control». «Incluso entonces», respondió Fiona con firmeza. «Pero ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Estaremos preparados, y lo superaremos». Hugh la atrajo hacia sí, y permanecieron en silencio durante largo rato, abrazados. 4 días después, estaban de vuelta en Boston, en su pequeño piso, de vuelta a sus vidas normales, que ya nunca volverían a ser las mismas. Hugh se puso en contacto con el doctor Martínez y reanudó las consultas periódicas.
Fiona volvió a sus estudios poniéndose al día con las clases perdidas. ¿Fue fácil para ellos? No. ¿Hugh tuvo una recaída? Sí, aunque no tan grave como en Pittsburgh. ¿Lo estaban superando? Día a día. A finales de mayo, Hugh llamó a Garrett y aceptó su oferta de trabajo. No porque buscara una salida fácil, sino porque el puesto encajaba realmente con sus habilidades y le ofrecía la flexibilidad que necesitaba para mantenerse sano. En otoño ya se habían mudado a un piso nuevo, un poco más espacioso, un poco más cerca del hospital donde Fiona hacía sus prácticas y de la oficina donde trabajaba Hugh. Un piso que habían elegido y pagado juntos, sin ayuda económica de Garrett Campbell. La vida seguía, con citas con el médico, con pastillas en la mesilla de noche, con periodos de ansiedad e incertidumbre. Pero ahora no había secretos entre ellos. No había reticencias. No había miedo a mostrar sus debilidades. Y en esa honestidad, en esa franqueza, encontraron una fuerza que nunca antes habían conocido.